Hola, aquí tenemos este vestido que está precioso. Es para niña de 3 años a 4 años. Es muy sencillo, muy fácil. Lo hago paso a paso como me gusta presentarles el tejido. Aquí lo tiene, es cualquier combinación que usted lo quiera tejer. Ok, aquí lo tenemos en el cuello, tiene 10 flores y en la parte de abajo del corpiño también tenemos 10 flores. Usted le va a agregar de par en par flores para hacerlo más grande. Ahí tenemos el vestido, cómo se ve la falda, precioso que está con las piñas. No vaya a tejer todas las flores iguales. Las flores de arriba del cuello son de 5 pétalos y los de abajo de las manguitas son de 6 pétalos. Utilicé 325 gramos para tejer este vestido, todo en total, incluyendo las flores. Le doy la medida de este espacio, son 11 pulgadas, son 28 centímetros. Esto lo tiene que tomar la medida doble. El largo de la falda tenemos 12 pulgadas un cuarto, que son 31 centímetros. Le doy la medida de la blusa del hombro, son 8 pulgadas y un cuarto, que son 21 centímetros. Este es el hilo que usé para el vestidito. Aquí tiene la información, es el número 1. Aquí tiene la información del número del gancho que se debe de tejer. Si necesitan la información, aquí está. Lo estoy tejiendo con el gancho 4, que son 2 milímetros. Voy a empezar a tejer la flor. Voy a formar el centro poniendo el hilo en esta forma. Voy a tomar un lacito para empezar a tejer 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, 2 puntos altos juntos, ahí los voy a cerrar, 3 cadenas y vamos a continuar tejiendo 3 pétalos más de 2 puntos altos. Los cerramos en un solo punto para tener 5 pétalos. Aquí están los 5 pétalos, 3 cadenas. Tomo la punta del hilo para cerrar el centro y ajustarlo. Ahí está formado ya. Deslizamos el punto en este espacio arriba de los 2 puntos altos y ahí vamos a cortar el hilo. Aquí está el centro terminado. Esta punta es muy importante, hacerle un nudo para asegurarlo, para que no se vaya a destejer. Ahí está el nudo y vamos a entrelazar la punta un poco para perderla. Ahora esta punta que cortamos vamos a poner también un nudo para la parte de arriba. Ahí está, porque la vamos a tejer. En la primera cadena voy a colocar el segundo color y tejo una cadena y medio punto, 2 cadenas, un punto alto de una lazada, 3 puntos altos de 2 lazadas, aquí tenemos los 3 puntos altos de 2 lazadas, uno de una lazada, dos cadenas y medio punto en el mismo espacio. Ahí tenemos un pétalo. En el siguiente espacio medio punto y así vamos a tejer enseguida 2 cadenas
un punto alto de una lazada, 3 puntos altos de 2 lazadas, y un punto alto de una lazada, 2 cadenas y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a hacer los 3 espacios que tenemos para formar los 3 pétalos. Las 2 cadenas para cerrar el pétalo con el medio punto. Deslizamos el punto en el primer medio punto y ahí está terminado el último pétalo. Aquí cortamos el hilo y así se van a tejer cada flor según el tamaño del cuello. Aquí estoy tejiendo la segunda flor, 2 pétalos antes de terminarla. Vamos a empezar a unir con la primera. Tengo 2 cadenas después del medio punto. Vamos a tejer el punto alto de una lazada y 2 puntos altos de 2 lazadas, el segundo de 2 lazadas. Aquí estamos a la mitad del pétalo. Tomamos la mitad del pétalo de la siguiente flor, deslizamos, tejemos el último punto alto de 2 lazadas, un punto alto de una lazada, 2 cadenas y el medio punto. Así como unimos este, vamos a unir el siguiente pétalo. Solamente son 2 pétalos los que van a ir unidos de cada flor. Tengo 9 flores ya unidas. Voy a cerrar el círculo con la número 10. Aquí estoy en el segundo pétalo. Vamos a continuar igual. Voy a unir este y este pétalo, 2. Estoy en el siguiente pétalo. Vamos a continuar para ya cerrar el cuello. Aquí unimos este pétalo y el siguiente unimos este segundo pétalo de esta flor, y así ya vamos a tener el círculo del cuello. Ahí tenemos el círculo de las flores. Voy a darle la medida, son 5 pulgadas, 12 centímetros y medio el espacio del diámetro. En medio de cualquiera de las flores anudamos el hilo con el color principal para empezar a tejer 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Va a ser un grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto en el tercer punto alto, 2 cadenas, medio punto en el siguiente espacio, 3 cadenas, medio punto en medio de los 2 medios puntos, 3 cadenas. Aquí estamos donde empezamos la vuelta. Esta es la primera vuelta. Aquí tejemos el grupo de 4. Dos cadenas de separación. Y así vamos a repetir
toda la vuelta hasta deslizar el punto en la tercera cadena. Después de las 3 cadenas deslizo el punto en la tercera cadena y vamos a continuar. Voy a deslizar uno por debajo de la cadena, el segundo punto, y empezamos la segunda vuelta. 3 puntos altos. Voy a contar la cadena como punto alto, 2 cadenas y 3 puntos altos. Solamente esta vuelta vamos a tejer 3 puntos altos separado de 2 cadenas. Es un grupo de 6, una cadena y medio punto en el medio punto anterior, una cadena, 6 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, 6 puntos altos. Voy a tejer 3, 2 cadenas de separación y terminamos con 3, una cadena, medio punto en el medio punto, una cadena, y aquí tejemos lo mismo, 6 puntos altos, el grupo de 6 en este espacio, y así vamos a terminar la vuelta 2. Vamos a cerrar la segunda vuelta. Tengo la última cadena, deslizo el punto en la tercera cadena y vamos a continuar deslizando 1, 2 y por debajo de la cadena el tercero. Tejemos 3 cadenas y un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos. Así vamos a tejer los grupos de 4 puntos altos separados de 2 cadenas, 3 cadenas y un punto alto en el medio punto, 3 cadenas, y aquí tejemos en el espacio de la cadena el grupo de 4, 2 cadenas, perdón, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, y así vamos a continuar la vuelta 3. Aquí está terminada la vuelta 3 con los espacios de 3 cadenas. Desliza el punto en la tercera cadena, deslizando el punto hasta el espacio de la cadena. Aquí tenemos, para empezar la vuelta 4 puntos altos. Este grupo se va a estar tejiendo toda la vuelta, 2 cadenas en el punto alto, tejemos 2 puntos altos separados de una cadena, esto también se va a estar tejiendo en la vuelta con todos los espacios de 2 cadenas. Aquí vamos a repetir el grupo de 4, 2 cadenas y en el punto alto 2 puntos altos separados de una cadena. Así vamos a tejer la vuelta 4. Terminamos la vuelta 4, vamos a tejer las 5. La 5 la vamos a tejer repitiendo la vuelta 4. Tenemos los espacios de 2 cadenas y aquí con los 2 puntos altos con una cadena de separación tejemos el segundo y así vamos a continuar con 2 cadenas de separación y el grupo de 4 puntos altos. Vamos a continuar con estas vueltas después de las 5 hasta formar el espacio para el corpiño o para la blusita.
Esto tiene que cubrir las mangas o los hombros, todo el espacio que le quiera dar alrededor. Así con los mismos puntos vamos a tejer hasta la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a aumentar en este espacio 2 cadenas y vamos a continuar lo mismo, solamente aumentando en el espacio de 2 puntos altos. Los vamos a separar con 2 cadenas porque está pidiendo el tejido, está quedando en forma muy reducida la orilla. Vamos a continuar en esta vuelta 7. Está terminada la vuelta anterior, que es la 7. Vamos a continuar en la 8 con los mismos espacios, 2 cadenas, 2, 2, 2 cadenas. Todos los espacios son de 2 cadenas, igual que la vuelta 7. Esta es la 8. Vamos a continuar tejiendo lo mismo. Terminé de tejer la vuelta 8. Hasta aquí voy a dejar de tejer el cuello. Les voy a dar la medida, son 13 pulgadas y media, que son 34 centímetros y un cuarto. Después de la vuelta 8 y de haberles dado la medida, vamos a separar las mangas y la parte del frente y atrás del vestidito. Aquí puse las marcas dejando 5 espacios del grupo de 4 puntos altos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 4 partes iguales. 5 en este espacio, 5 y 5. Aquí les muestro de esta marquita a esta. Todos los demás espacios son igual. Esta parte la voy a tomar como si fuera la parte de la espalda, porque aquí tenemos la terminación de la vuelta 8. Aquí vamos a tomarla como la espalda. De esta marca a esta marca es la espaldita. Para continuar tenemos que tejer 10 flores para la parte de la faldita, o abajo de los bracitos van a ir las flores. La segunda línea es la misma cantidad, 10 flores. Estas flores tienen 6 pétalos. Las del cuello tenemos 5 pétalos. Vamos a tejer los mismos puntos, las mismas cadenas, solamente que con 6 pétalos desde la primera vuelta. Aquí son 3 cadenas, todo igual. Solamente le vamos a agregar un pétalo más al centro y ya lógicamente vamos a tener uno más en la última vuelta de la flor, y así las vamos a unir. Va a quedar un pétalo arriba y un pétalo abajo sin tomar. Ahí están. Si les ayuda la medida de estas últimas flores, son 11 pulgadas, son 28 centímetros. Corté el hilo, estoy doblando el círculo del cuello. Vamos a doblar las flores en esta forma. Dejamos 4 en el centro y una a la mitad, y la del otro extremo a la mitad. Aquí en el pétalo donde está doblado vamos a colocar el hilo. Lo voy a tomar en este espacio. Vamos a poner el hilo principal que estamos tejiendo. Aquí voy a formar una cadena. Este espacio que está marcado voy a tomarlo con un punto deslizado y medio punto. Vamos a tejer el medio punto. Voy a ponerlo en la cadena. Ahí está el medio punto. Tejemos 3 cadenas. En este espacio de los medios puntos de la flor vamos a tejer medio punto, 3 cadenas.
En este espacio vamos a tejer en medio de las dos flores medio punto, tomamos el grupo de 4, deslizamos y un medio punto para continuar en el mismo espacio. Tres cadenas, medio punto en el espacio de los dos pétalos, tres cadenas, medio punto, y así vamos a continuar. Aquí tomamos el espacio como lo tomamos en este lado de aquí. Estamos tejiendo medio punto. Vamos a regresar al siguiente punto, al siguiente espacio del pétalo y medio punto. Los espacios son de 3 cadenas, medio punto. Este medio punto solamente está ahí en la flor, 3 cadenas, y vamos a tejer el medio punto y tomamos este espacio de 4, regresamos con medio punto, 3 cadenas, medio punto, y así vamos a continuar. Así vamos a continuar hasta estar en la siguiente marca. Ok, aquí están los espacios de las primeras flores. Aquí llegué a la marquita. Aquí tenemos el medio punto. Vamos a tomar este espacio, es el último de la espalda que vamos a unir, el último espacio. En esta parte tomamos la siguiente marquita. Aquí ya formamos la manga, este espacio que dejamos suelto, aquí en la marquita tejemos el medio punto. Vamos a ajustarlo que no quede muy suelto. Y regresamos al mismo pétalo en el siguiente punto con un medio punto. Ahí está la parte de abajo del brazo. Vamos a continuar tejiendo lo mismo, la misma forma, las tres cadenas, el medio punto, 3 cadenas. Este medio punto debe de ser por debajo para que se marque. 1, el grupo de 4, regresamos al mismo espacio. Si esta vuelta la quiere hacer con otro color que resalte, se miraría también muy bonito esta vuelta que estamos va a ser como una orilla con otro color que combine. Ahí está. Así vamos a continuar para llegar a la marca. Ok, y aquí llegué a la siguiente marquita y aquí empezamos a unir las flores. Aquí voy a tejer las últimas 3 cadenas. Estos son los últimos espacios, 3 cadenas, tejo en un espacio antes medio punto, tomo el espacio, el último que tenemos aquí, la marquita, deslizo el punto, vamos a cerrar la vuelta en este mismo espacio donde iniciamos la vuelta, lo ajustamos y ahí quedó. Aquí vamos a cortar el hilo. Hay que tener mucho cuidado con las puntas que tenemos aquí
para que quede bien seguro el tejido. Ahí está todo terminado, la primera parte. Precioso. Aquí marco la mitad de las 4 flores que tenemos aquí. Aquí voy a iniciar el tejido y marco la mitad de la espalda y el lado que vamos a empezar a tejer. Aquí vamos a colocar el hilo. Vamos a empezar con la primer vuelta. Aquí tejemos las 3 cadenas, tejemos el grupo de 4 puntos altos con 2 cadenas de separación, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el grupo de 4 puntos altos, y así vamos a estar tejiendo para terminar la primera vuelta. Cerramos la primera vuelta de la falda. Después de las 3 cadenas, deslizo el punto en la tercera cadena. Así como cerramos esta vuelta, vamos a cerrar las siguientes vueltas de la falda y vamos a empezar la siguiente vuelta, la 2.